Bien, dije que para terminar la parte de poesía, aunque ya terminamos el, ya comenzamos la narración oral, voy a leer algunos poemas de José Antonio Ramos Sucre. El avenimiento de Sagitario. Yo había escapado a la hazaña de mis enemigos, retirándome dentro del país, al pie de las montañas, de donde bajan, en son de guerra, las tribus homicidas. Había dejado la ciudad nativa y su alegre ensenada al arbitrio de una facción vehemente. Me había seguido la cautiva meditabunda, a quien rescaté de los piratas, seducido por su belleza grave. Se los animaba a recordar el suelo de su nacimiento, donde las selvas de ébano prosperan cerca del océano infecundo. Mis huéspedes temían haber ofendido a su dios aborigen, arquero vengativo. Lo creían deseoso de continuar entre los hiperbóreos, moradores en casas de madera, de un clima propicio donde una luz vaga reposa los sentidos. Autoritarios sacerdotes negados al regalo buscaban reconciliarlo por medio de una ceremonia decisiva. Me impusieron la separación de mi compañera y el sacrificio de su vida. Partió de mí con un adiós interminable, despertador de la compasión, un galope solitario y el aire trémulo de saetas invisibles anunciaban, al mediar la noche, el retorno del numen. Bajo la ráfaga de arena. Una muchedumbre de hormigas había practicado sus galerías en el suelo de nuestra tienda de campaña. Insinuaban en las venas una saliva cáustica. Nos defendíamos, sufriendo un barniz general de aceite de palma. La aridez consentía apenas el sicomoro y el aloe. Visitábamos profundamente los desiertos de una raza infeliz para abastecernos de marfil y de cortezas perfumadas. Esperábamos aumentar de una sola vez los tesoros del comercio y los recursos de la medicina. Las preseas de la flora debían usarse en la mitigación de los dolores humanos. Los naturales se habían dividido en facciones y se consumían en una guerra ilimitada. El vendedor acarreaba lejos los prisioneros donde no podían desertar y los vendía para la esclavitud. En una sola cuerda los juntaba por el cuello. El espanto dominaba las aldeas reducidas a cenizas. Los ciegos habían sido desviados de la muerte o del cautiverio. Los recogimos para llevarlos a un lugar habitado y feraz donde pudieran vivir de la compasión. Navegamos de la sirga por un río seco durante una semana. Nos anunciamos por medio de cohetes al divisar el vecindario de casas de paja en donde esperábamos alojar los desvalidos. Las casas de paja de un dibujo circular se prolongaban en aposentos subterráneos. Marginal. Una crónica inicia el episodio de un aventurero desengañado de sus correrías y lastimado por la pobreza. No había alcanzado ninguna presea en medio de los sobresaltos del campamento. ¿Supo acaso la destitución de un rey y su cautiverio de casi 3 decenios sin otra compañía sino la de su enano? El aventurero irrumpe la crítica de las rapsodias homéricas en el original griego, únicos horas de su decadencia, para abrazar en vano las empresas de soltarlo. El cautivo había sido un déspota, soberbio, y se le acusaba de haber lanzado su jauría al encuentro de un obispo solícito. El aventurero volvía de una guerra con los infieles en las praderas del Danubio. Sentado sobre un tambor de piel de asno, ocuparía el desvelo de las noches de alarma en recoger de un bizantino
latino prófugo las noticias del idioma vibrante. Debió de recrear el carácter desabrido de las vicitudes de la Ilíada, y de esa misma escena puede escogerse el símbolo del buitre, enemigo de los moribundos, con el objeto de significar el estrago de su voluntad empedernida. La juventud del Rapsoda. Yo vivía feliz en medio de una gente rústica. Sus orígenes se perdían en una antigüedad informe. Deliraban de júbilo en el instante del plenilunio. Los antepasados habían insistido en el horror del mundo inicial antes de nacer el satélite. Una joven presidía a los niños ocupados en la tarea de la vendimia. Se habían desprendido del séquito de la aurora en un caballo de blonda crin. Lo sujetaba por medio de un cuento inverosímil y difería adrede su desenlace. Escogía el jacinto para adornar sus cabellos negros de un reflejo azul. Yo adoraba también la flor enferma de un beso de Eurídice en un momento de su desesperanza. Me esforcé en conjeturar y descubrir su nombre y procedencia, al darme cuenta de su ficción a la flor desvaída. La joven disfrutaba el privilegio de volver entre los muertos, con el fin de asistir a las honras litúrgicas del vino. Desapareció en el acto de evadir mis preguntas insinuantes. El duelo. El galán quedó tendido en el suelo de nieve, entre los árboles disecados por el invierno. Salía del baile de máscaras, animado de la pasión de los celos, a demandar un desagravio. Recibió en el pecho la aguda lámina del hierro. La dama, vestida de terciopelo azul, motivo de la discordia, presenció el curso y desenlace del conflicto sangriento. Le atribuía en secreto uno de los apellidos más nobles de Francia, el mágico Berser. El mágico de Berser. Este lo tenemos que terminar. Ya está aquí. Estamos buscando, no me quiere dejar leer. Lo intentamos. Está bien, no leemos el duelo. Voy a leer La ciudad de los espejismos y terminamos. Yo cultivo las memorias de mi niñez meditabunda. Un campanario invisible, perdido en la oscuridad, sonaba la hora de volver a casa, de recogerme en el aposento. Ruidos solemnes interrumpían a cada paso mi sueño. Yo creía sentir el desfile de un cortejo y el rumor de sus preces. Se dirigía a la tumba de un héroe en el convento de unos hermanos inflexibles y transitaba la calle hundida bruscamente en el río lánguido. Yo me incorporaba de donde yacía, atinaba un camino entre los muebles del estrado, sala de ceremonias, y abría en secreto las ventanas. Porfiaba inútilmente en distinguir el cortejo funeral. Una vislumbre desvariada recorría los cielos. No puedo señalar el número de veces de mi despertamiento y vana solicitud. Recuperaba a tientas mi dormitorio después de restablecer el orden en las alhajas de la sala. Un insecto diabólico provocaba mi enfado ocultándose velozmente en la espesura de la alfombra. La ruina de las paredes había empolvado la sala desierta. Mis abuelos, enfáticos y señoriales, no recibían sino la visita de la muerte. Yo no alcanzaba a desprenderme de los fantasmas del sueño en el curso de la vigilia. La mañana invadía de tintes lívidos mi balcón florido, y yo reposaba la vista en una lontananza de sauces indiferentes, en un ensueño de Shakespeare. Las formas del fuego, las ruinas. Sentía bajo mis pies la molicie del musgo de color de herrumbre, aficionado a la humedad, proliferaba sobre el tejado y en la ruptura de las paredes y de las ménsulas. Sobre la maciza escalinata había corrido un tropel de caballos alados y de zueco de hierro.
a la voz de un héroe imberbe, lisonjeado por la victoria. Hería con una masa ligera y usual como un cetro, de cabeza redonda y armada de puntas metálicas. Yo visitaba, después de un decenio, el palacio del lecho hundido, la lluvia descolgada, perpetuamente a caudales, había desnudado de su delgado tapiz de tierra la roca de granito situada a los pies y delante del edificio. Su acceso había llegado a ser una cuesta difícil. Yo me imaginé delante de la imagen de un santo, aposentada en su vetusta hornacina, orlada de parietarias, y bajé a perderme en una senda de robles. Desde sus ramas bajaban hasta el suelo de arena los sarmientos péndulos de una flor adventicia. Yo seguía por este camino solo y sin deponer la espada, y vine a sentarme ansioso de meditar y de leer en un poyo de piedra ceñido al pie de un árbol imprevisto. Sus hojas amarillas y de un revés grisáceo vibraban al unísono. Del mar indolente y de una de ellas, volando al azar, rozó mi cabeza y vino a llenar de fragancia las páginas de mi libro de Amadís. Bueno, este es José Antonio Ramos Sucre. Lo estuve leyendo para ustedes. Poeta que nos acompañó en el taller de poesía y nos sirve de transición para la parte de narrativa. Voy a cerrar aquí porque las moscas, hoy las moscas, debe leer las moscas, las revoltosas. Esa es de Machado, que le escribe a las moscas. ¡Wow! Esas moscas, ¿dónde habrán llegado? Bueno, mosca pues. Nos suscribimos y le damos like.